Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Sala Agora y continuamos con este viaje mágico que realizamos todos los años aquí en Mágica Internacional. En este caso nos visita, nos va a explicar Anaís Antares, que es astróloga, coach y terapeuta holística. Y nos va a hablar sobre la energioterapia, técnica egipcia de sanación con base astrológica. ¿Sí? Pues Anaís, adelante. Muchas gracias. Muy bienvenidos, héroes y heroínas. Para mí todos somos héroes de nuestra propia vida, de nuestro propio viaje. Para aquellas personas que no me conozcan y quieran saber un poquito más de mí, descubrí todo el mundo de la astrología, de la energioterapia, tras unas grandes crisis vitales, 3 accidentes y una experiencia con la muerte. En esos 3 accidentes que se produjeron en 7 años, bueno, fueron pues bastante contundentes a nivel físico. Me quedé sin poder caminar, se me luxó la cadera, tuve principios de necrosis y bueno, todo aquello pues me comenzó a abrir la conciencia en cuanto a cuestiones básicas que quizás no valoramos nunca, como es el caminar. Luego tuve un segundo accidente justo cuando me recuperé del primero, y ahí me rompí la mandíbula, 18 dientes, tuve parálisis facial, me tuvieron que poner placas de titanio en la barbilla, hacer reconstrucciones varias, me quedé sin hablar, sin comer, con tornillos, con hierros, con tenazas en el cuello, como si fuese un collar, porque si vomitaba y me sentaba mal el líquido, pues podía morir por mi propio vómito. Y ahí en ese segundo accidente es cuando tuve la experiencia, literalmente, en un accidente de moto, un accidente, pues bueno, volviendo del trabajo, en el que mi cuerpo astral pues se fue, es decir, esas experiencias cercanas a la muerte, y volví. Y ahí ya fue ya como decir, el universo me está diciendo algo, no sé qué es, pero necesito respuestas. Y luego tuve otro tercer accidente que me rompí pues el brazo, etcétera, etcétera. Con todo esto, más que para dar pena o para ir de víctima, al contrario, todo esto me hizo más fuerte y sobre todo valorar cuestiones que en el día a día no valoramos, como es hablar, como es comer, como es caminar, como es poder mover un brazo. Yo estudié dirección hotelera y turismo y me veía, ¿no? Pues de aquí unos años siendo directora de restaurantes, de hoteles, dentro de ese sector, pero precisamente cada vez que hacía un cambio dentro de lo que era mi trabajo era cuando me ocurrían estos accidentes. Con ello, pues entendí que no era casualidad, no podía ser un mal de ojo, no podía ser algo que era por casualidad y ya está. Y entonces a mí misma me dije, sí o sí, de verdad voy a intentar averiguar qué me está diciendo la vida, porque me está diciendo algo, me lo está diciendo de manera muy contundente, pero no entiendo el lenguaje. Con ello, pues comencé a poco, indagar en filosofías, en técnicas, en herramientas que a mí me iban sentando muy bien porque me iban dando respuestas. La que más me, bueno, trastocó y significó un antes y un después en mi vida fue la astrología. Ahí fue, a medida que me fui profundizando y profundizando en ella, bueno, como una revelación, la luz que necesitaba en ese momento para entender el por qué me había pasado eso, por qué me rompí la mandíbula, por qué me quedé con parálisis facial, por qué me rompí una parte del cuerpo y no otra, por qué en ese momento y no antes o no después, aparte de que todas mis circunstancias de todos los ámbitos de mi vida, a nivel familiar, a nivel de con la empresa, todo era un auténtico desastre. Es decir, que sentía que no podía ser esa la vida que me esperaba y bueno, y tenía que averiguar. Por tanto, es como que la vida me incitó a encarnar el papel de héroe, ¿no? Que al final para mí todos somos héroes y de hecho mi marca personal, mi proyecto se llama El héroe del viaje y no el viaje del héroe, porque para mí lo importante es qué haces tú con la vida que vives, es decir, con la que tú elegiste desde otro plano y con la vida que vas a encarnar aquí, ¿qué haces? ¿Vas de víctima? ¿Vas de, oh, ¿por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí? O dices, vale, esto me está pasando por y para algo, voy a averiguar y voy a sacar la mejor versión de mí y me voy a empoderar
y voy a aceptar y voy a amar todo aquello que me pase. Y lejos de estar en el bucle mental de la no aceptación, vamos a hacer algo con esto. Por tanto, para mí, pues basado en el monomito que algunos de vosotros quizás ya habréis escuchado, el viaje del héroe, yo le he dado la vuelta porque para mí lo importante es qué haces tú en este viaje de la vida. Así que una de mis frases favoritas en ese sentido es precisamente conecta con tu héroe para escribir tu propia historia. Para mí todos tenemos ese potencial de sanarnos, de empoderarnos y de vivir la vida realmente que nosotros deseamos tener. A veces es difícil, hay circunstancias, hay adversidades, pero cuando estás en tu centro, cuando te vinculas con la vida, con las circunstancias, con los contextos, con las personas desde tu centro, cuando estás enraizado, cuando sientes que ese es tu propósito, no hay nada que te pueda parar. Por tanto, hoy quiero explicaros algo, aparte de, bueno, de esto que para mí es muy revelador, de que tú eres el héroe de tu propia historia. Prepara el equipaje para emprender el viaje más épico de tu vida, el retorno a ti mismo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hoy os quiero presentar una técnica egipcia que es la energioterapia. La energioterapia es la autosanación del Antiguo Egipto. Seguramente que muchas personas de vez en cuando piensan que si alguien no les ayuda a sanarse, no pueden. Es decir, que ponemos el poder fuera y no lo podemos desde nuestro centro. Es decir, si yo soy capaz de sanarme, de autosanarme y de tomar esas riendas de mi vida, ¿por qué tengo que delegarlo fuera? Entonces, en el Antiguo Egipto había una técnica y es la que os lo voy a explicar. De hecho, este trocito que os voy a compartir está en mi blog de mi web. Bueno, mi web y mis redes, todo es El Héroe del Viaje. Y voy a compartir esta información porque me parece totalmente novedosa, dentro de que no es nueva, porque viene ya del Antiguo Egipto, pero es muy desconocida y veremos el porqué. Por tanto, la energioterapia es una potente técnica egipcia de sanación energética con base astrológica y particularmente considero que es el mayor secreto de Egipto de toda la historia, pues es un misterio que ha permanecido oculto durante miles de años. Para mí, todo el conocimiento y la sabiduría que proviene de Egipto me tiene fascinada. De hecho, ya a nivel personal, pues siempre he tenido una especial vinculación con todo lo que tiene que ver con el mundo egipcio. De hecho, como curiosidad, también a nivel particular, ¿no? Si queréis saber algo, lo que más siempre he hecho con mi padre ha sido ver documentales de Egipto, siempre. De hecho, siempre mi madre, pues en Navidades o cuando nos juntamos ahí la familia, siempre dice, pero otra vez estáis con las pirámides, con los vídeos, otra vez, no os vais a cansar de tantos documentales aquí, de Tutankamón, de todo esto. Así que bueno, siempre la vida te va mostrando esas señales y no entiendes por qué, pero bueno, luego todo en tu viaje, ¿no? En la vida, en ese viaje, pues vas entendiendo los motivos, ya no solamente por vidas pasadas, sino lo que tienes que hacer aquí y por eso pues yo entiendo que la vida me dio todos estos accidentes precisamente pues porque no era lo que tenía que hacer. Llegó un momento en que sí, estaba bien, pero luego ya pues teníamos que pasar de nivel. Por tanto, no en vano se revela en los niveles superiores de las altas logias de la masonería y han tenido que pasar varios siglos para que ésta salga a la luz al gran público. Es decir, que esta información, esta técnica, se revelaba solamente en los altos niveles de la masonería. De hecho, actualmente es así también. Es decir, supongo que ya conocéis un poco sobre los masones y de todo el poder y de todo aquello que quieren ocultarnos. Y esto, pues para mí, precisamente es algo que, bueno, totalmente arrollador en cuanto a nuestra conciencia y a nuestra información. Desde 2020 ofrezco el conocimiento de esta técnica aprendida directamente de Robert Martínez, hoy en formato de taller de 3 horas para que todas las personas que lo deseen puedan autosanarse física, emocional y energéticamente sin depender de nada ni de nadie, sea cual sea el desajuste, enfermedad, desequilibrio o dolencia que padezca. Por tanto, esta técnica
no solamente es por un tema físico, que podamos aplicarlo si hay alguna cuestión que está mal a nivel de salud. Es decir, yo quizás no tengo un cáncer, no me estoy muriendo, no tengo nada malo físicamente, pero quizás quiero otras cuestiones, como veremos, ejemplos para qué sirve. Es decir, esta técnica no siempre se aplica de la misma manera, sea lo que sea que nos pasa. Es decir, dependiendo de lo que nos ocurre, hay diferentes variedades, diferentes matices a la hora de desarrollarlo. Pero una vez la aprendes, ya eres autosuficiente para siempre. Y esto para mí es lo más fascinante. No necesitas a nadie ni una tercera persona para practicarla. Por eso me parece, bueno, brutal. Y quien me conoce sabe que la voluntad de compartir esta sabiduría del antiguo Egipto me nace sin duda del compromiso como buena escorpiana. Tengo bastante energía Escorpio y bastante energía de agua, como buena escorpiana por desvelar la verdad y el conocimiento prohibido. La técnica de la energioterapia fue difundida por el cordobés Manuel Caballero, quien explica que la practicó durante 1 año y medio para solucionar la paraplegia y la enfermedad de esclerosis múltiple que sufría. Es decir, este hombre ahora ya murió, pero realmente estaba que no se podía mover, y después de practicarla fue tal shock en su vida y tal mejora que dijo, bueno, es que, ¿cómo puede ser esto? Caballero asegura que la aprendió de un médico astrólogo que más tarde fue deportado de su país y expulsado del colegio de médicos por la élite, evidentemente, claro, algo que está sanando y que es gratuito, pues no va por ahí el tema, por sanar a pacientes sin medicamentos y sin alimentar las grandes cuentas bancarias de las grandes industrias farmacéuticas, poniendo en jaque mate al poder, al dinero y a los intereses ocultos de estas grandes empresas. Supongo que no hace falta que comentemos, ¿no?, ni que profundicemos en el tema de que las farmacéuticas no tienen nada de interés en sanarnos, porque si no se les acaba el chollo, se les acaba los beneficios, y es mejor tener a enfermos crónicos toda la vida con efectos secundarios y con toda la porquería que nos meten ahí con el prospecto, ¿no?, antes que depende de ti, lo sanas y ya eres libre, ¿no? Por tanto, el resultado de la práctica de la energioterapia de Manuel Caballero fue un éxito, y en agradecimiento escribió un libro sobre ello en 1992, La salud por la energía vital. Sí que es verdad que leyendo solamente este libro y a la hora de ponerlo en práctica, la energioterapia, puede haber dudas, puede haber confusiones, él mezcla también otras cuestiones. Bueno, pero eso está ahí, nos dejó esta información. Y me atrevería a decir que poco, por no decir nada, ha cambiado el mundo desde entonces, y realmente las farmacéuticas quieren sanarnos. Permítemelo poner en duda. Entonces nos preguntamos, ¿para qué sirve exactamente la energioterapia? Y la respuesta sería algo tan osado como para todo. Es que no hay nada que no se pueda tratar con la energioterapia. Absolutamente todo. Y como veremos, que no solamente somos un cuerpo físico y que hay más cuestiones, os lo presentaré. Sí, como lo oyes, pues sirve para tratar el dolor de cualquier parte del cuerpo y para la reparación y regeneración, por ejemplo, de huesos, de ligamentos, de músculos, o bien para mejorar las funciones de cualquier órgano. ¿Y para qué podría ser? Algunos ejemplos, no todos están aquí, pero para que os hagáis una pequeña, ligera idea. Problemas como el insomnio. Claro, quizás yo no tengo una enfermedad o me estoy ahí muriendo que me han dado un diagnóstico fatal, pero tengo insomnio. A lo mejor no es siempre, puntual, un día, no pasa nada, pero puedo aplicar la energioterapia. Por ejemplo, migrañas, fiebre, asma, ansiedad, depresión, problemas de vista, de circulación, de peso, de tiroides, de tensión, de vértigos, intolerancias alimenticias, desajustes hormonales, caída de pelos, ictus, quistes, miomas, tumores, retención de líquidos, osteoporosis, estreñimiento, anemia, diabetes, herpes, Parkinson, amenorrea, colesterol, alergias, son algunos ejemplos donde aplicar la técnica de la energioterapia. Es decir, que para todo, aquí son algunos casos de cuestiones que a lo largo de las ediciones que voy haciendo
este taller de energioterapia, pues me han ido surgiendo por personas que me han preguntado acerca de ello porque padecían o conocían a alguien que padecía todo esto. Pero no solo puede ayudarte cuando hay un problema, sino también para recordar sueños, por ejemplo, y tener mejores y más largos sueños lúcidos y viajes astrales, aumentar la vitalidad, la energía, mejorar la memoria, la fertilidad, hacer detox, activar la energía sexual y muchas cosas más. ¿Cómo funciona la energioterapia? ¿En qué se basa? Se basa en que, si tenemos en cuenta que hay una serie de campos magnéticos terrestres, hay diferentes canales y diferentes frecuencias. Por lo tanto, si yo utilizo esos campos magnéticos terrestres y me oriento con una brújula hacia unos grados en concreto, puedo aprovechar ese tipo de energía. ¿Cuántas hay de opciones? En la energioterapia hay 12, una por cada signo del zodiaco. ¿Necesito saber astrología para hacer la energioterapia o para practicarla? No. De hecho, soy astróloga, me dedico a ello, a dar formaciones de astrología, consultas astrológicas de manera individual, y ya lo he adaptado para que alguien que no tenga nada de idea, cero, de astrología pueda entenderlo y pueda aplicar bien la técnica. Pero sí que hay que reconocer y hay que decir, porque es la verdad también, que si yo sé un poquito de astrología, puedo llegar a asociar ciertos conceptos y me pueden sonar un poco más. Pero, insisto, no es necesario saber nada de astrología para el tema de la energioterapia. Después, una vez que nos orientamos a esos campos magnéticos terrestres, mi posición del cuerpo, que luego veremos, que os voy a poner unas imágenes acerca de Egipto, pues ahí os voy a explicar la segunda parte de cómo funciona. Por tanto, a diferencia de muchos medicamentos con graves e irreversibles efectos secundarios, la energioterapia se convierte en una gran alternativa para mejorar el bienestar y salud de manera natural. Y también pueden practicarla niños, eso sí, tienen que ser niños que se aguanten sentados. Si es un bebé, pues de 3 meses, no, ¿vale? Luego explicaremos por qué. Mujeres embarazadas, personas mayores. Además, supone una gran ayuda complementaria para todo terapeuta que quiera enseñar las bases de esta técnica a sus pacientes para que la puedan aplicar ellos mismos. Claro, de hecho, yo jamás hubiese pensado en dar una formación, un taller de energioterapia. Yo pensaba, claro, para mí fue revelador cuando lo aprendí, lo puse a prueba y ¿qué ocurrió? Que en las consultas de astrocoaching, porque soy coach, entonces hago el mix de astrología y coaching y aparte sesiones de consultas astrológicas, pues claro, la mayoría de las veces, siempre el 80% más o menos, vienen personas, ¿no?, a consulta que tienen temas de salud. Quien no tiene una cosa, tiene otra. Quien no, pues conoce a alguien que tiene algo y entonces yo les decía, mira, yo te voy a decir cómo hacer algo que quizás suena muy loco, pero te invito a que lo pongas a prueba. Y tú luego ya me cuentas. Es gratuito, no dependes de nadie, lo puedes hacer en tu casa, no tiene efectos secundarios y no es algo que tengas que pedir hora o que te tengas que desplazar o que alguien te lo tenga que hacer y a lo mejor, pues no sé, lo típico que dicen, no sé qué persona, chamán o canalizador, me ha hecho una limpieza. Bueno, ¿y tú cómo sabes bien que eso está 100% bien hecho? Que a lo mejor ese día, pues la persona que te lo ha hecho tenía un buen día o no tenía un buen día. O sea, al final estamos como dejando el poder fuera. En cambio, con esto, como lo haces tú, solo depende de ti. Y eso es lo bueno, que no estamos delegando, no estamos poniendo esa responsabilidad fuera. Por tanto, yo les iba diciendo, oye, prueba esto. Y la gente comenzó a ver tantos buenos resultados que al final me dijeron, ¿por qué no nos explicas estos? Porque también lo queremos aprender nosotros y queremos enseñarle a personas, sobre todo muchos terapeutas también a veces que venían, para que las personas lo puedan hacer. O a lo mejor yo soy terapeuta y entre sesión y sesión yo les puedo decir a mis... Es que no me gusta utilizar pacientes, o sea, me parece algo horrible esa palabra, entonces yo llamo héroes y heroínas, a sus héroes y heroínas para que puedan hacerlo mientras tanto. Es decir, que
no, una cosa no quita la otra. Es totalmente algo que puede funcionar simultáneamente. Y entonces a partir de ahí pues ya fue cuando creé pues este taller, este curso que doy de 3 horas. La energioterapia, por tanto, es una técnica que te ayudará a autosanarte y nunca necesitarás a una tercera persona para practicarla, serás 100% independiente y autónomo para aplicarla. Y tampoco necesitarás invertir dinero, es decir, que una vez que ya aprendes lo que es la técnica, no tienes que hacerte ni niveles, ni maestrías, ni que alguien te tenga que actualizar nada, es decir, que es algo como muy sencillo. Y solo necesitarás, eso sí, dedicarte unos minutos al día. Esto es como cualquier cosa de sentido común. Si alguien, por ejemplo, pues no sé, quiere ganar masa muscular, pues tendrás que entrenar. O si alguien quiere mejorar una receta, pues tendrá que practicar y demás. Es decir, que esto funciona si lo pones a prueba. Porque claro, lo bueno también es que si no depende de mí, le digo a alguien que me lo haga y ya está. No, aquí se trata y el reto, y yo os incito precisamente a que paséis a la acción y que lo hagáis vosotros. Y tampoco hace falta tener niveles de maestría para aplicarla, ni tan siquiera creer en ella para que sientas los resultados. Porque claro, a veces en consulta me venían personas que eran como muy escépticas o que les querían explicar a personas esta técnica y decían, es que le voy a explicar esto a mi madre, pero es que no me va a hacer caso, no me va a escuchar, no. Y yo, da igual, aunque no se lo crea, da igual, que lo prueben. Si es que eso ya está haciendo ese efecto. Y no necesitas estar tampoco en actitud meditativa, concentrada o visualizando algo concreto. Puedes estar incluso viendo un vídeo de mi canal de YouTube, por ejemplo, mientras practicas, o viendo una película o viendo cualquier cosa. Lo único, eso sí, que como la energioterapia se practica en una silla, pues tienes que tener las manos encima de los muslos de una cierta manera posible y no moverlas, eso sí, pero puedes hablar, puedes estar viendo lo que sea, lo que, claro, en esos momentos, en esos minutos no te puedes mover. Pero yo también, como me gusta ver siempre todo lo positivo de todo lo que ocurre en la vida, pues también lo puedes aplicar como un sentido doble de meditación. Dices, bueno, pues ya que tengo que estar así, pues aprovecho y medito y hago un 2x1 y así pues optimizo mi tiempo a la energía virginiana, a lo Virgo, vaya. Eso sí, esta técnica egipcia te invita a cuestionarte el actual sistema médico, si no lo has hecho ya, que espero que sí, ya que considera que, aparte del cuerpo físico, denso y etérico, existen en el ser humano los cuerpos energéticos, emocional, mental, búdico, átmico, monádico, divino, con sus 7 capas o subplanos correspondientes. Es decir, que aparte de nuestro cuerpo físico, tenemos una serie de cuerpos y diferentes capas dentro de todos nuestros cuerpos y precisamente la energioterapia es tan potente porque actúa sobre ello. Aunque siempre digo también, y algo que para mí es fundamental entender, que todo aquello que te está ocurriendo físicamente tiene un correlato siempre a nivel emocional. Supongo que ya habréis escuchado o habéis podido relacionar el tema de la bioneuroemoción, biodescodificación, etc. Entonces, para mí siempre hay un tema emocional, por ejemplo, por poner un ejemplo, si alguien tiene un cáncer o tiene un quiste, a nivel astrológico tiene que ver con el arquetipo de Plutón. Es decir, si yo no estoy sacando esa toxicidad de esa situación, esa persona, ese contexto, esa emoción retenida que la tengo dentro de mí y no la estoy expulsando, no la estoy purgando, ahí eso me va a ir pasando factura. Por tanto, para mí es como unir toda la información que nos da todo lo emocional que nos está pasando y después también, que esto sería como un extra añadido, pero que también me parece muy interesante, cuando vemos la carta natal de alguien. La carta natal o carta astral, que se puede decir de diferentes maneras, es lo mismo, es la foto del instante en el momento en el que tú naces, teniendo en cuenta el día, el mes, el año, la hora, el minuto y el lugar de población exacto. Y claro, también, como soy astróloga, o las personas que a lo mejor pueden aprender la técnica de energioterapia y también mirar un poco el tema astrológico, vemos que, claro, no cualquier persona puede enfermar de cualquier cosa. Igual que no a todas las personas nos va a pasar lo mismo, sí o sí. Es decir, no a todo el mundo le va a pasar lo mismo porque no todo el mundo viene a
una serie de aprendizajes para integrarlos, para vivirlos, y para mí eso es lo fascinante, ¿no? Ver, vale, con tu carta natal, qué es lo que tú podrías llegar a desarrollar si no te cuidas a nivel emocional y a todos los otros niveles, que no solamente es el físico. Entonces, cuando tú entiendes eso, dices, vale, esto es como, no sé, que ya me he iluminado, entre comillas, ¿no? De decir, vale, es que está por ahí la salida. Y la salida está en mí, porque la carta natal es mía. Entonces, para mí es muy revelador cuando podemos tener esa información de base y ver que todo lo que tiene que ver con el contexto que nos rodea también está en armonía para que no tenga todo esto. Un ejemplo práctico para que se entienda. También, aparte de astróloga, energioterapia, bueno, como os he explicado, en todo este periplo mío de entender la vida y todos mis accidentes, la experiencia con la muerte y todo, pues comencé a formarme, aparte de coaching, de astrología, etc., pues también otras cuestiones como el tantra, como el feng shui, el teatro terapéutico, temas de meditación. Y ahí, cuando descubrí el feng shui, bueno, siempre me había llamado mucho la atención y yo como percibo mucho, o sea, es como estoy en un sitio con una persona, ya me viene información, o sea, es, bueno, luna en Cáncer, sol en Escorpio, por si alguien también quiere temas de astrología, tenerlos ahí presentes. Pues claro, era muy importante siempre todo el espacio que me rodeaba. Y por ejemplo, a nivel Feng Shui, el ejemplo, por ejemplo, con el insomnio o el cansancio. A lo mejor yo no tengo una enfermedad, pero descubro que estoy en mi casa durmiendo y cada día me levanto mal, me siento sin energía, me siento cansado, cansada. Y resulta que es que tienes un mal feng shui en tu casa. Tienes la cama mal colocada, tienes unas geopatías, hay contaminación biomagnética, etc, etc. Entonces, claro, con la energioterapia tú puedes mejorar, pero siempre digo, vamos a ver el origen de eso. Quizás tendrías que hacerte feng shui para que tu casa esté lo mejor posible para que no tengas que utilizar la energioterapia. O a lo mejor me dan fiebres y tal, pero resulta que es la rabia de Marte, de Aries, ahí porque tengo una situación con el jefe que no lo soporto, o tengo ahí un quiste o algo, un mioma, un tumor, algo que me está aquí destrozando por dentro y resulta que es que estás sosteniendo una relación tóxica con tu madre o con tu pareja o con lo que sea. Quiero decir que para mí siempre lo importante, y esto es algo muy de Escorpio, siempre es ir a la verdad, al origen de lo que está provocando eso, para no tener que poner luego la opción de sanar y de poner ahí pues las tiritas a las cuestiones, ¿no? Pero al menos la energioterapia pues nos sirve para eso, para cuando queramos pues aplicarlo en ciertos ejemplos prácticos. O, por ejemplo, el tema de quiero activar la memoria o quiero ¿no? estar como más lúcido. Bueno, a lo mejor tienes una preocupación. Bueno, ¿por qué tienes esa preocupación? Míratela. No pongas ahí la porquería debajo de la alfombra, ¿no? Es como para ir cuestionándose cosas. Pero, bueno, dicho esto, porque no quiero que no quede constancia también, pues lo que os comentaba sobre la energioterapia. Y él va a ser el taller Bases de la Energioterapia, que imparto actualmente, del que se han realizado ya varias ediciones, nació de las muchas peticiones, como os comentaba antes, que recibí de transmitir este conocimiento tras los buenos resultados que obtuvieron los héroes y heroínas que acudieron a mí en consulta de astrología, feng shui, astrocoaching y que la practicaron en sus casas. Así pues, me pongo al servicio de todo aquel que sienta el llamado para enseñar esta sabiduría del antiguo Egipto ocultada durante siglos, honrando nuestro poder para ser soberanos de nuestra salud y de nuestro viaje de autoconocimiento, sin depender de nada ni de nadie. Y aunque la energioterapia tiene una base astrológica, lo que os comentaba anteriormente, no es necesario tener conocimientos de astrología para asistir al taller, y yo misma, al ser astróloga y profesora de astrología, he adaptado el temario para que, aun con nociones previas de astrología, puedas seguir la clase perfectamente y poner en práctica la técnica nada más acabar el taller. Y si por el contrario pues quieres profundizar más en esta técnica, tienes la posibilidad de apuntarte en mi formación de introducción a la astrología psicológica, porque hay cuestiones que tienen que ver con los signos del zodiaco, tienen que ver con
cardinal fijo inmutable, tiene que ver con las partes del cuerpo y con astrología médica. Por eso hay como esa unión con la astrología, pero insisto, no es necesario saber astrología. Y aquí, pues, os quiero enseñar una imagen. No sé si alguien sabe esto dónde se encuentra. Y me parece, pues, muy revelador porque ellos están en posición de energioterapia. Es decir, están sentados, están como si estuviesen haciendo un 4, tienen las manos apoyadas en los muslos, los dedos hacia adelante, dedos juntos, y están orientados. Y los pies, en este caso, tienen una de las posiciones de las 3 posiciones posibles que hay. Porque la energioterapia se basa en que hay 3 opciones para colocar los pies. Una vez que yo estoy sentado, eso sí, tengo que tocar con los pies en el suelo. Si estoy así como flotando, los pies al aire no me serviría. Y podría ser los pies hacia adelante, juntos, pegados, uno al lado del otro, separados en paralelo a lo ancho de las caderas o en V, como si fuese un pato Donald, así con las puntitas hacia los laterales en diagonal y los talones juntos. Y después tendríamos las manos en la posición de los muslos, que desde las ingles hasta las rodillas tiene que ver con los fractales, porque el muslo es un fractal del resto del cuerpo. Por lo tanto, desde la cabeza, que empieza en la zona de las ingles, y hasta las rodillas, que es la zona de los pies, y también, por ende, a nivel astrológico, al final, Piscis es el último de los signos en la rueda zodiacal, en el mandala zodiacal, y es el que reúne todas esas energías y ya es la realmente disolución y es el todo. Por tanto, también cuando yo quiero tratar algo a nivel de energioterapia que no sea en una zona concreta de mi cuerpo y a lo mejor quiero todo, pues también lo puedo utilizar, ¿vale? Es decir que yo puedo pensar, me duele la cabeza, ¿vale? Trato la cabeza. O me duele el estómago, trato el estómago. O una rodilla, pero a lo mejor digo, oye, ¿sabes qué? Hoy me duele todo. O pues aplícatelo también, la energioterapia para todo. O quieres relajar la cabeza porque estás ahí, esto que dices, estoy súper mental, ahí dándole vueltas a la cabeza una y otra vez, tal. Vale, vamos a bajar un poco las revoluciones mentales, pero a lo mejor siento que quiero todo el cuerpo, como relajarme todo el cuerpo, incluso también para dormir. Una cosa a veces no duermes, por ejemplo, porque estás ahí dándole a la patata, ¿no? Otras veces es todo el cuerpo, que estás ahí como muy activo, que no te relajas, pues todo esto también sirve la energioterapia. Y para mí, pues lo que os comentaba antes, ¿no? La sabia cultura del antiguo Egipto era maestra del cosmos. Para mí es fascinante cómo en todas las obras que iban realizando tenían en cuenta siempre los astros, las estrellas, el cosmos y todo lo que esa sabiduría les iba ofreciendo y cómo la utilizaban. Y en todas sus obras y ceremonias aplicaban los conocimientos astrológicos para aprovechar la energía de la orientación magnética terrestre. Lo que os he comentado, esas 12 opciones según los signos del zodiaco y dependiendo de lo que yo quiera, porque a lo mejor yo quiero activar algo, a lo mejor yo quiero relajar algo, a lo mejor yo quiero regenerar algo. Es decir, que hay diferentes opciones. Y con esto, pues mi invitación es aprende a orientarte hacia el campo magnético necesario y repon tu energía y corrige desequilibrios. ¿Cuáles? Todos. Es que no hay unas contraindicaciones, no hay excepciones para aplicar la energioterapia. Sí que es cierto que hay un canal, que es el canal de Leo, ¿vale? Que de hecho Leo, entre las cosas que rige del cuerpo físico, tiene que ver con el corazón, también con las arterias, etc., etc., el riego sanguíneo. Y sí que es cierto que esa sería la única limitación en cuanto al tiempo de practicar la energioterapia, porque la energioterapia no tiene máximo de tiempo de utilizar, es decir, no es que llegue en 5 minutos y ya no lo pueda hacer porque tengo contraindicaciones, pero sí que hay un canal, que es el canal de Leo, que me puede activar bastante, entonces tengo que tener cuidado y practicarlo poquitos minutos.
Después también, preguntas que normalmente me suelen preguntar. Anaís, pero ¿cuántas sesiones o cuántos minutos o cuánto tiempo tengo que hacer la energioterapia para ver resultados? Dependerá. Claro, lo que os he comentado de caballero, 1 año y medio, pero claro, estaba en silla de ruedas y tenía esclerosis múltiple. Claro, yo a lo mejor por tema de insomnio o que me he dado un golpe en el pie, pues quizás no necesito tanto tiempo. En una sesión y en unos pocos minutos, a lo mejor en 5 minutos ya comienzo a ver resultados. Pero no puedo generalizar porque cada persona es única, diferente e irrepetible. Entonces, igual que no a todo el mundo le sienta bien o no tan bien algo o un alimento o una bebida o un tratamiento de algo, pues lo mismo con la energioterapia, pero que funciona, ya os aseguro que funciona, porque la he puesto a mí, conmigo, en muchas ocasiones a prueba y funciona, y todas las personas que he acompañado, todas me han dicho que sí que les ha funcionado. Entonces, bueno, y también pues Robert, que también fue uno de mis profesores de astrología hace ya años en su momento, también la puso a prueba y también sí o sí funcionaba. Quiero decir que al final yo siempre digo, no te creas nada, no te creas nada de lo que digo y ponlo a prueba, porque al final, tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. Y recupera y mantén un buen estado de salud, porque sí que es cierto que a veces damos por hecho o aceptamos, nos conformamos con que tenemos que estar mal, que nos tiene que doler algo. Y es que eso no es así. El estado natural del ser humano es que no nos duela nada. Que estemos felices, que estemos bien con nuestros altibajos, con nuestras historias, pero hemos normalizado lo que en realidad no es normal. Y también, haciendo la analogía con lo de mis accidentes, también os puedo decir y os puedo asegurar que muchas veces damos más importancia a lo que no tiene importancia y lo que realmente tiene importancia no le damos importancia. Y esta también pues es una imagen pues muy famosa de Egipto en la que podemos ver cómo ya se utilizaba esto. Aquí también tenéis otra, aplicable para cuerpo, mente y alma. Y esta imagen que es del templo de Luxor en Tebas, estos hombrecitos, ¿no?, que están aquí como estas figuras, estas esculturas, ya estaban custodiando el templo. Es decir, que estaban en un espacio sagrado, en un espacio mágico, en un lugar especial, pero claro, nos han ocultado tantas cosas que, bueno, no nos lo cuestionábamos. Y aquí también, en el templo de Abu Simbel, bueno, esta imagen a la izquierda es como supuestamente estaba, ¿no?, antes pintada y ahora un poco más en la actualidad en la derecha, pero también están ahí, en esa posición de energioterapia. Así que bueno, espero que con esto os haya dado un poquito de luz, que os haya despertado el interés. Vamos a dejar unas preguntitas por si alguien quiere hacer. Os comparto mi web, donde podéis ver información de todas las técnicas y cuestiones que ofrezco. Mi mail, mi Instagram, YouTube, todo es El Héroe del Viaje. Muchas gracias. Conecta con tu héroe para escribir tu propia historia. Y abrimos paso a preguntas. No sé si alguien quiere preguntar alguna cuestión, tenéis dudas, inquietudes, alguna cuestión que queráis preguntar, aprovechar, ahora es el momento. Sí. ¿Cómo? Sí. El ejercicio egipcio es la técnica de la energioterapia que tiene diferentes opciones para hacer dependiendo de lo que cada persona tenga. Por ejemplo, imaginemos, por poner un ejemplo práctico, ¿os parece? Para que os vayáis como con la idea. Imaginemos que nos duele, ¿alguien quiere decir alguna parte del cuerpo que le duela ahora mismo, por ejemplo? ¿La cabeza? Vale. Pues imaginemos que ahora mismo nos duele la cabeza, ¿vale? ¿Qué haríamos? Haríamos con una silla, eso sí, necesitamos una silla y una brújula, ¿de acuerdo? Nos sentamos en una silla y tendríamos que poner, en este caso en concreto, 340 grados. ¿Por qué? Porque 340 grados tiene que ver con
Piscis. Y Piscis es lo que nos va a ayudar a poder relajarnos y aliviar de ese dolor. Después, en el sitio en el que estamos, en la silla, ¿cómo tenemos que poner los pies? Hemos dicho que habían 3 opciones, los pies juntos, pegados, separados, en paralelo o en V. En este caso tendríamos que poner los paralelos. ¿Por qué? Porque los pies en paralelo tiene que ver con la energía mutable, que es en astrología, y es aquello que ayuda a distribuir, a disolver, a distendir. Por tanto, nosotros queremos que ese dolor que está ahí, algo que está como agarrado, engarrotado, cojo y lo vaya soltando, que vaya disolviéndose. Esto es como si tengo un vaso de agua, pongo una aspirina, bueno, y la aspirina sí, está dentro, ¿no? La aspirina deshecha esta, pero no se ve y se está como disolviendo. Y después las manos. Las manos, ¿cómo las tendríamos que poner? Porque algo que es importante saber es que toda esta parte de aquí, de la palma de las manos, tiene que ver con la parte del cuerpo que es sanadora por excelencia. Igual que a lo mejor habéis escuchado hablar sobre imposición de manos o técnicas como el Reiki, etc, etc. Por tanto, vamos a colocar esta parte de aquí en los muslos. Los 4 dedos de aquí siempre tienen que estar enganchados y este gordo, el pulgar, puede estar junto o separado. Entonces, tenemos que contar las partes del cuerpo con los signos del zodiaco. La parte de la cara, de aquí hacia aquí, todo esto es Aries. Y como habéis comentado que os duele la cabeza, tenemos que llevar la energía de esa molestia que estamos teniendo con la energía, el canal de Piscis para que nos relaje. Por tanto, tendremos que ver en los muslos qué zona tiene que ver con la cabeza. ¿Cuál sería la zona 1? Aries. Por tanto, si yo, de hecho, ahora os invito a todos los presentes que estáis aquí en esta sala, que pongáis la espalda recta y contéis desde aquí, desde la ingle hasta las rodillas, cuántos trocitos os salen cada 2 dedos. Os tienen que salir 12. Es decir, yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 12. ¿Y dónde tendremos 12? Exacto. ¿Y dónde? Porque a veces si no sale, quizás es porque estoy muy hacia atrás o muy hacia adelante, pero tienen que salir 12 partes exactamente iguales. Entonces, en la zona donde yo quiera llevar esa energía es donde va a ir el centro de mis palmas. Mano derecha sobre el muslo derecho, mano izquierda sobre el muslo izquierdo. De hecho, Aries es la más fácil de todas. Es decir, es que no hay que contar porque es cuando yo estoy sentado, donde ya no puedo tirar más las manos hacia atrás. Pero no cruzadas, hacia adelante. Y los dedos pegados. Ahí, exacto. Entonces, esa sería la posición de las manos. Pero los pies, ay, porque están en V. En paralelo, exacto. Y que no esté uno más delante del otro y demás. Claro, aquí lo que nos faltaría sería que no nos hemos puesto a lo mejor a 340 grados porque necesitamos la brújula. Necesitamos orientarnos. Es decir, que cuando yo estoy sentada, tengo que estar enfocada, orientada hacia esos 340 grados. Pero imaginemos que ahora aquí están los 340 grados. Pues ya está, sería esa. Cómo aplicar la energioterapia. Pero evidentemente, claro, no es lo mismo que imaginemos un caso típico y que me he encontrado varias veces. Alguien se ha dado un golpe y se ha roto, no sé, un dedo del pie o se ha roto el pie. Claro, primero tendremos que aplicar la energioterapia para rebajar el dolor, porque me duele muchísimo, tengo muchísima molestia. Luego haremos otra opción de energioterapia para regenerar, para volver a poner en su sitio, para reparar ese hueso que se ha roto, esos ligamentos, esos músculos, ese desgarro muscular que ha habido. Y después, una vez que ya he pasado esa fase, luego me quedaría pues el fortalecer, ¿no? El activar, por ejemplo, esos músculos. Bueno, y yo, de hecho, lo he vivido, ¿no? Cuando no podía caminar y tal, pues claro, tenía luego la pierna atrofiadísima y claro, ahí necesitas volver a poner fuerte y para también como que se suelde, ¿no? Entre comillas, toda esa zona para que no te vuelva a pasar y para que esté pues otra vez en su sitio. Entonces, se podrían hacer de diferentes maneras. Y incluso también, y para mí eso también me abre, ¿no? Así como la expansión de los horizontes mentales y de la sabiduría y del conocimiento, y es que dependiendo de lo que
yo quiera tratar, a veces puede ser que hayan más de unas opciones para el tema de la energioterapia. Es decir, a lo mejor, pues quiero tener más vitalidad y puedo aplicar una opción o puedo aplicar otra opción a nivel de canales de orientación magnética. ¿Por qué? Porque son compatibles y son afines a aquello que yo estoy buscando. A lo mejor, claro, yo estoy como cabizbaja, ¿no? Estoy ahí como que me falta la chispa y una energía de fuego, un canal de fuego me puede ir bien, por ejemplo, Leo, o me puede ir bien, por ejemplo, Sagitario. Es decir que, dependiendo de lo que yo quiera, puedo ir aplicando unos matices u otros. Con esto, espero que haya quedado un poco claro, aquí la gran pregunta sería, Anaís, ¿y si me pasa, pues no sé, tengo intolerancia a la lactosa o tengo una alergia a algo? Claro, habría que ver todo. Uno, yo siempre voy ahí como al final, ¿por qué estás teniendo esto, no? A nivel pues ya emocional y más a nivel personal. Y luego aplicar la energioterapia. Pero este sería un ejemplo, es decir, es algo muy sencillo, necesito silla, necesito brújula y ya está, y minutos para mí. Y la recomendación sería pues ir haciendo un poquito cada día hasta que ya pues eso se haya solventado y ya no necesite más aplicar eso. A no ser que sea algo que yo quiera potenciar o que quiera pues decir, bueno, pues tengo buena memoria pero quiero más, o ya tengo salidas en el astral pero quiero todavía potenciar mucho más. Pues bueno, pues vételo haciendo de vez en cuando. Luego, que algún día me olvido y demás, bueno, no pasa nada, lo sigues haciendo, no es que digas, bueno, si ya un día no lo he hecho no sirve, ¿no? Todo esto pues va como sumando y va aportando. ¿Te he respondido a la pregunta? Muchas gracias. Es que con ejemplos se entiende mucho mejor, o sea que por eso me gusta que preguntéis y que cualquier duda, cualquier cuestión que aprovechéis y que lo compartáis sin vergüenza y sin nada, o sea que para eso estamos, o sea, para todo lo que os pueda ayudar, pues yo encantada. Sí. Hola, ¿se puede utilizar esta técnica de la mano de la carta astral? Por ejemplo, si yo quiero activar una zona de mi carta astral, Sí. quiero activar algo relacionado con mi trabajo y sé que la zona que rige mi trabajo, por ejemplo, es Aries, ¿puedo trabajar con la terapia? Claro, cuando miramos la carta natal y vemos que queremos activar ciertas partes de la carta, no es exactamente la afinidad que hay con la energioterapia. Es decir, claro, si yo quiero activar algo de mi trabajo, quizás, y mira, esto hace una semana también en una conferencia, bueno, una charla también que estaba haciendo de energioterapia, comentaron, ¿no? Una persona que no le estaba llegando aquello que sentía que tenía que estar haciendo a nivel de trabajo, como que notaba esa área bloqueada. Y claro, yo le dije, bueno, quizás eso empieza y la energioterapia te puede ayudar para el tema del merecimiento. Quizás tú realmente te estás creyendo que no eres válida, que no te mereces eso. ¿Cómo que no te lo mereces? O sea, ¿pero esto qué es? O sea, claro que te lo mereces. Y luego a lo mejor hay que hacer también un trabajo, entre comillas. Es que el trabajo, o sea, la palabra trabajo ya solamente etimológicamente, herramienta de tortura, que eso significa, entonces me parece fatal. O sea, como mínimo alto en vez de trabajo, ¿no? Pero bueno, nos ponemos a enfocar esa energía y a lo mejor a mí me interesa la confianza, entonces vamos a aplicar la energioterapia para que yo tenga más confianza en mí, para que me venga más arriba, porque si tú no te lo crees, ¿cómo la vida y el universo te va a traer lo que quieres? O sea, es que es inviable, es que no, o sea, todo tiene que estar en coherencia. Si yo quiero ir a lo máximo, yo tengo que verme ahí en lo máximo. Y entonces yo voy a vibrar desde ahí y me voy a venir arriba y tal, y al final eres honesto contigo. Y al final es como decir, o quizás tienes un tema de, es que no quiero destacar demasiado, no quiero brillar demasiado porque a ver si luego, claro, me van a ver, me van a juzgar, luego las críticas, cómo lo voy a gestionar. A lo mejor hay ahí temas inconscientes que tengo que ver, porque lo normal es que te fluya todo, que tengas una buena salud y todo. Y para mí todo es tratable y todo es sanable, para que me entiendas. Así que te invito a que, y si además es Aries, pues así como un pequeño inciso, ya sabes lo que tienes que hacer. Valentía, coraje, determinación y pasar a la acción, sin pensártelo demasiado e ir. O sea, objetivo claro, directo y ya. Eso es lo que la vida te está diciendo.
Así que ese es tu escenario, porque si es la casa de Aries, es el contexto, es decir que a por todas. Me parece fascinante esta terapia, supongo que se puede llamar así, como si fuera una terapia alternativa en nuestro mundo de acá. Ujú. Sí. Entonces me llama mucho la atención la figura de Manuel Caballero, que dices que la difundió y quería, o sea, me llama la atención también dónde y cómo, y si él estaba tratado por algún especialista en concreto, si tenía una paraplegia y una esclerosis múltiple, que es algo, vamos, muy degenerativo, ¿cómo lo puedo llevar con esta terapia a solucionar y que nadie le hiciera caso después de una curación así, que era demostrable? Pero Me ya llama la sabemos, atención todo el conjunto. claro, También que los masones, entre ellos los que pertenecían al sector de la medicina, todo esto lo ocultaran cuando es algo que puede, vamos, parece ser, y entiendo que es así, porque tú y te creemos, lógicamente, que puede curar cualquier cosa. es que estamos ante una nueva revolución y precisamente ya sabemos, la información es poder y el poder no quieren que todos lo tengamos. Ya, pero la masonería es muy antigua, ¿no? Por eso, precisamente. De hecho, la persona que se lo transmitió a Manuel Caballero había tenido esa información desde ahí. Claro, o sea, era ese médico astrólogo, porque de hecho, en la antigüedad, los astrólogos, o sea, los médicos eran astrólogos. Como para mí, bueno, es que un profesor, un terapeuta, un médico, todos deberían también saber esta sabiduría. Nadie haya hecho caso de Bueno, pues que supongo que sí que en su entorno más cercano y demás, pues sí que tendría un calado, pero no quizás el que yo creo que todavía le queda recorrido a esta técnica. Y qué bueno que estamos aquí ahora para vivirlo, para transmitirlo, para difundirlo. así alternativas, no se van al colegio de niños, no se dice, no se... Sí, pero entendiendo que los de arriba, las élites, no quieren según qué cosas, pues van a decir que es una desinformación médica, que eso no sirve, igual que la astrología, que si no, que si estos locos, los locos de los astros, claro. Sí, y la astrología también es demostrable y también ha estado ridiculizada, ha estado prohibida. En una época de la historia de la humanidad sí que estaba en las universidades y ahora ya no está, la han quitado. Y quien estudia astrología es como, uy, tú esto, pero ¿te crees estas cosas? Y luego la NASA, que para mí es la farsa, cada no sé cuánto, no, que si ahora hay 13 signos, que si Ofiuco, que si las constelaciones, entonces la astrología no sirve y tal, y todas esas mandangas papanatas que van diciendo una detrás de otro para desprestigiar algo. Y es que yo siempre digo, no te lo creas, ponlo a prueba. Y yo, vamos, tengo literalmente, y va a quedar fatal, pero me da igual, porque es que lo siento así y me sale desde el corazón, el culo pelado de ver una carta tras otra, tras otra, tras otra, y que nunca falla la astrología. Entonces yo digo, por Dios, esas personas que criticáis tanto, ponerla a prueba. Y algo tan categórico y tan importante y tan impactante en mi vida de entender esos accidentes, el por qué me está pasando eso, o por qué se muere alguien en un momento dado y no antes o después, o tal, si es que eso está ahí. Y cuando analizas esas cartas de muerte dices, si es que era su momento, no ha habido un error, o por mucho que tu mente y tu ego y tu corazón y tu apego sienta, es que eso está ahí. Y eso es un alivio. Así que bueno. Sí, todo esto podría cambiar si tú escribieras. Si fuera por apuntes, podría haber un gran cambio, pero si no. Sí, bueno, de hecho, en el taller que ofrezco, las personas que quieren saber y que quieren llevarlo ya en su vida, tengo los apuntes en el taller. Y después también tenéis el libro este de Manuel. Y bueno, ya en algún momento, todavía no hay fecha ni nada, pero algún día
escribiré pues mi libro de El héroe del viaje y ahí pues podré compartir, aparte de mis experiencias y de, bueno, de mi historia personal, por si a alguien le inspira o le ayuda o le puede llegar a ayudar en algún momento, pues también, sí. No, eso está en las librerías públicas. Sí. Lo que pasa es que él era Sol, Piscis, conjunción Mercurio retrógrado, si no me equivoco, posición Neptuno. Es decir, que es un libro que puede parecer un poco denso a la hora de entender ciertas cosas. Entonces yo lo explico de la manera que he aprendido, lo que para mí es más sencillo, lo que directamente es la información que me ha transmitido en su momento Robert, y ahí pues yo lo he puesto a prueba y de momento no me he encontrado en ningún caso que haya fallado, entonces puede ser, bueno, de momento yo no lo he encontrado, entonces yo puedo hablar de mi verdad y de lo que he experimentado. Ahí simplemente comentarte que muchas gracias por compartir Gracias. esta técnica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos.